En la década de los 20, Bertrand Russell propuso que a través del conocimiento sistematizado, solo era una cuestión de tiempo antes de que la humanidad pudiera conocer todo lo que había por conocer. Esta perspectiva sobre lo desconocido, donde solamente es una condición efímera de las cosas, ha sido abandonada desde hace mucho tiempo. Sin embargo, parece que la humanidad sigue oscilando entre estas épocas donde por un lado el universo parece un lugar ordenado, donde la realidad parece un edificio bien cimentado, y lo desconocido no es más que algo que está ahí esperando tímidamente a ser conocido y pasar a los libros de texto. Pero también hay otras épocas más terribles o más interesantes quizás, donde parece que la humanidad no encuentra un terreno firme sobre el cual poner los pies. Y entonces ahí lo desconocido se convierte en una sombra que está acechando, se convierte en algo que constantemente está mutando. En estas épocas, inclusive el conocimiento puede ser fuente de desesperación y de angustia. En estas épocas, aquellas cosas que dábamos por sentado de pronto se tornan salvajes e impredecibles. También aquellas cosas que no nos quitaban el sueño, de pronto toman un lugar prioritario. ¿Ustedes en qué tipo de época se imaginan que estamos viviendo? Entonces, lo desconocido, como lo entiendo, realmente no es una cuestión de las cosas que conocemos, no es una cuestión de la cantidad del conocimiento. Realmente es una cuestión de cómo conocemos. Entonces, si regresamos a la idea sistematizada de Bertrand Russell, estos sistemas que son científicos nos permiten acumular información, nos permiten acumular un conocimiento aparente. Y de hecho, el problema que tienen estos sistemas de conocimiento es que el individuo no importa. Una de las condiciones para que un experimento se considere bueno es que se puede repetir en cualquier lugar, en cualquier momento, por cualquier persona. Pero pregúntense ustedes mismos, ¿cuáles son los conocimientos más significativos que poseen? ¿Cuáles son los conocimientos que verdaderamente configuran su manera de entender el mundo? ¿Cuáles son los conocimientos que los hacen quienes ustedes son? Yo personalmente les puedo decir cuáles son estas experiencias que ningún laboratorio jamás va a poder replicar. El momento en el que vi por primera vez a la persona que amo, aquel momento trágico donde noté una misteriosa humedad en los ojos de la madre que acababa de perder a su hijo. Quizás el momento en el que vi mis manos y eran las manos de mi padre llenas de venas toscas y bastante feas y me di cuenta que ya no era un niño. También está el momento, ese momento mágico en el que la bicicleta por primera vez se quedó erguida como por arte de magia y yo me dejé llevar por la embriaguez de un nuevo movimiento ágil y ligero. Este tipo de conocimientos, el conocimiento verdadero, requiere de experiencias, requiere de que ustedes se relacionen con su entorno, con las personas que los rodean. No es un conocimiento que se pueda aprender fríamente a través de los datos. Este conocimiento requiere de que se despierte en ustedes esta llama que guía a la humanidad. Algunos le llaman espíritu, algunos le llaman inteligencia. Para no crear demasiadas controversias, yo le voy a llamar conciencia. Es aquí cuando el problema de lo desconocido se torna en un problema ético, no en un problema epistemológico. No se trata de enfrentarnos a lo desconocido, al océano de lo desconocido, tratando de vaciarlo a cubetazos. Se trata de aprender a navegar sobre él. Esto requiere de personas enteras, requiere de personas éticas, de personas que se enfrenten de una manera completa a los retos que les presenta su vida cotidiana. ¿Cuál es el problema que surge de esto? Es que hemos creado una experiencia fragmentada de la vida, que hemos creado vidas rotas, vidas que solamente se viven en ciertos momentos, en ciertos lugares. Por ejemplo, el primer vacío, el vacío que todos experimentamos en la mañana, la persona que sale de su vida privada, donde generalmente es una persona buena, una persona consciente, y de pronto
se somete a un cambio y llega al trabajo siendo una persona completamente distinta. Es el vacío del viaje en la mañana. Millones de personas salen todas las mañanas, van en sus coches, no se dan cuenta de la cantidad de personas con quien se van topando. ¿De qué se trata la mañana? Baja la cabeza, súbele al radio, ignora a las personas. El chiste es llegar a tiempo. Puede parecer que es poca cosa, pero entonces, ¿cómo se explican que una persona que en su vida privada es consciente y difícilmente tomaría la decisión de lastimar a alguien, la decisión de dañar o de hacer algo que va en contra de su conciencia, en el momento en el que llega al trabajo es capaz de tomar estas decisiones que son completamente contradictorias? Este cisma crea a la persona más peligrosa que hay, la persona que dice yo solo hago mi trabajo o la persona que dice yo solo hago lo que me dicen. El segundo vacío que hemos creado, la segunda fragmentación, es el espacio. Despersonalizados deberían existir nada más en teoría y sin embargo hemos llenado nuestras ciudades de estos espacios sin sentido entre A y B, que están hechos, que están diseñados justamente para que no los notemos, justamente para que solamente sean un tránsito irrelevante. Y vean nada más una cuestión tan interesante que esto genera. Podemos sentir sincera compasión por un niño desamparado a un continente de distancia, pero el que nos acaba de estorbar en la mañana no es más que una molestia. Muchos considerarían que esto es hipocresía, pero no, realmente es una indiferencia que hemos tejido en la estructura misma de nuestras ciudades. El tercer vacío con el que nos tenemos que enfrentar es aquel del tiempo. Dedicamos más o menos un tercio de nuestro día al trabajo, otro tercio a estar dormidos. Y decimos, qué padre, tenemos un tercio para nosotros mismos. Pero dense cuenta que esto en verdad es absurdo. ¿Por qué? Porque el día completo es nuestro. Si somos personas completas, tenemos que responder no solamente a lo que hacemos en nuestro tiempo particular, en esas 8 horas que la sociedad nos ha otorgado, sino al día completo. ¿Qué es lo que podemos hacer? En mi opinión, es generar conciencia. Para enfrentarnos a lo desconocido, lo que necesitamos es que la conciencia esté, que las personas sean verdaderamente éticas. Y ese es el motivo por el cual, entre las muchas cosas que hago, una de ellas es enseñarle a quien desee a usar la bici como medio de transporte. ¿Por qué la bici? Se preguntarán ustedes. Bueno, en primer lugar, la bici los obliga a relacionarse con las personas que están a su alrededor. Cuando ustedes van en bici ya no es ese flujo de personas anónimas, de personas sin rostro, que no son más que un estorbo para nuestra rutina matutina. El punto es que la persona que sale de su casa, la persona que sale de la vida privada, si no se somete a esta alienación, llega a su trabajo siendo la misma persona consciente. Y por lo tanto es más difícil que esta persona diga, claro, yo solamente hago mi trabajo. Es que lo hice, pero no me puedo responsabilizar porque yo solo estoy siguiendo órdenes. ¿Por qué la bici? ¿Y por qué no otro medio de transporte? ¿Por qué no otra manera? ¿No sería lo mismo caminar? ¿No podríamos hablar igual del patín del diablo o de los patines? Claro que sí. Cualquier medio de transporte que nos ponga en contacto con lo que nos rodea tiene este beneficio. Pero la realidad de nuestras ciudades es que su escala no las hace caminables, pero las hace fácilmente rodables. La bici tiene esta virtud que es lo suficientemente modesta para no desconectarnos de nuestro entorno, pero al mismo tiempo es lo suficientemente veloz para permitirnos movernos en la ciudad. Y quien ha rodado con fluidez en una ciudad sabe que ésta se compone de ríos misteriosos, que inclusive la avenida más gris, que inclusive el barrio más terrible tiene su propio ritmo, tiene su propio movimiento. Finalmente está la cuestión del tiempo. Cuando ustedes van en su bici, cuando ustedes sienten cómo se bate el viento en su rostro, cómo la lluvia cae sobre ustedes, cómo el sol brilla de una manera que no se nota en el coche, entonces es tiempo que les pertenece verdaderamente a ustedes. Y así cuando llegue lo desconocido, si no creamos estos fragmentos, si no creamos estos vacíos, quienes se van a enfrentar a ello van a ser seres humanos completos y lo van a hacer no con arrogancia ni con miedo, sino con la entereza
que proporciona el desarrollo de nuestra conciencia. Muchas gracias.